Muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a dar, vamos a trabajar la última sesión académica del curso teórico-práctico, investigación cualitativa, análisis de datos con Atlas TI. Vamos a trabajar en esta sesión los cuestionarios de preguntas abiertas, es decir, cómo teniendo unos cuestionarios con preguntas abiertas lo podemos llevar al Atlas TI para trabajarlos, es decir, para hacer la codificación, interpretarlos, tal como se hizo con las encuestas y los demás documentos primarios que se trabajaron en las sesiones académicas pasadas, ¿no? Otro aspecto que vamos a trabajar es las tablas o la tabla de concurrencias. Ahora bien, en realidad que si uno tiene un cuestionario con preguntas como por ejemplo el género, el estado civil, preguntas dicotómicas, pues en realidad esto se analizaría con procedimientos estadísticos a través del SPSS o pudiera ser con el Excel o con la ayuda de cualquier software estadístico. Aquí se requiere de preguntas abiertas, es decir, donde la persona va a darnos una opinión sobre algún aspecto, ¿no? Y bueno, va a haber una respuesta de cierta dimensión de acuerdo con el alcance de la pregunta. Pero para esto nosotros tenemos que preparar previamente, uno puede llevar a hacer la entrevista, hacer las preguntas y luego que ya tiene recogida la información se necesita preparar en Excel un archivo que debe tener un encabezado con algunas especificaciones, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Voy a colocar un archivo de Excel para que veamos cómo se va a hacer ese trabajo de ese encabezado, o sea, qué es lo que hay que hacer en esos encabezados. Entonces, permítame primero por acá quitar este que está aquí. Ay, Dios mío. Caramba. Bueno, aquí tenemos una hoja de cálculo de Excel. Y bueno, lo primero que hay que colocar es identificar los participantes. Y para ello se coloca el signo de admiración no de abrir, sino de cerrar la admiración. Y en este caso voy a colocar informantes. Otro aspecto que se necesita, por ejemplo, sería el lugar donde se realiza la entrevista. Y ese lugar donde se realiza la entrevista se debe colocar una tilde, porque eso nos va a permitir saber dónde se ha realizado la entrevista a cada participante, porque pudieran ser lugares distintos, ¿no? Y cuando le coloquemos esa tilde, que ya le voy a indicar cómo es, nos va a generar un comentario. Entonces, me voy a colocar acá. Esa tilde la podemos conseguir con el Alt 126.
al 126. Ahí la tengo, que parece como un gusanito allí. Esa es la tilde. Entonces allí vamos a escribir lugar de la entrevista. Bien. Otro aspecto que pudiéramos necesitar, además del lugar de la entrevista, pues pudiera ser si lo estamos haciendo por estados, o si lo estamos haciendo por municipios, o si lo estamos haciendo por parroquias, o si lo estamos haciendo por países. Vamos a pensar que lo estamos haciendo por municipios, que sería el caso nuestro aquí en Venezuela. Y también voy a registrar el género. Entonces, allí hay que utilizar unos códigos de puntos porque esto nos va a permitir comparar, en este caso, entre los municipios, dije distritos, perdón, entre los municipios, para poder hacer esa comparación que hay entre, cuando uno va a agrupar entre municipios, va a agrupar también por género, o sea, uno decide, de acuerdo con el estudio que está haciendo, qué es lo que va a agrupar. Y eso es lo que nos va a permitir pues hacer las comparaciones y, es decir, en otras palabras, crear las familias. Ya directamente cuando hacemos aquí, cuando vamos preparando el encabezado, ya con estos símbolos que vamos colocando, ya nos va permitiendo directamente, la Trustee nos va a permitir colocar el comentario al aspecto, nos va a permitir crear la familia, en fin, eso ya es una gran ayuda porque ya no tenemos que hacerlo allá, sino que ya nos los llevamos directamente. Entonces, aquí vamos a colocar, dije que eran municipios, colocamos dos puntos, perdón, y escribimos municipios. Municipios. Y después de municipios, coloco dos veces los dos puntos, así, 2 puntos y nuevamente 2 puntos. Ya de esta manera el Trustee me va a construir familias con esos municipios. Y el otro aspecto que es necesario también es el género. Entonces, cuando vamos a colocar el género, hacemos lo mismo, porque vamos a crear que nos conforme familias con el género, es decir, el grupo de los masculinos, el grupo de los femeninos, en otras palabras, de los hombres y las mujeres. Entonces sí es lo mismo, 2 puntos, género, 2 puntos más, ¿no? Luego que ya tenemos estos dos aspectos, ya tenemos 4 encabezados: los informantes, el lugar de la entrevista, el municipio y el género. Déjame hacer esto aquí con mayúscula, no es necesario, ¿no? Pero son cuestiones que uno lo va viendo de esta manera. Luego podemos también tener conocer quién hace la entrevista, porque pudiera ser que las entrevistas se está haciendo no una sola persona, sino que está trabajando un equipo. Entonces, eso nos va a permitir, cuando tengamos el documento primario, que lo pasemos allá a la Trustee, identificar la persona, es decir, nos va a identificar en los documentos primarios, identificar quién hizo la entrevista y a quién entrevistó. Y la manera de hacerlo, pues, colocando antes de la palabra entrevistador, aquí vamos a buscar un símbolo que es como el de mayor que, pero invertido. Voy a tratar de ilustrarlo. Vamos a buscar aquí en los
aquí en los símbolos, en griego aquí, buscamos el símbolo en griego, y aquí lo tengo, me refiero a este símbolo que tengo acá. Le doy acá, le digo insertar, cerrar y ya lo tengo allí. Ahora sí voy a escribir, voy a escribir entrevistador. Muy bien. Ya tenemos el encabezado hasta allí. Esto generalmente, si quedarnos allí no tiene sentido, porque lo que estamos haciendo es para identificación, porque allí se pudiera llevar entonces luego si nos quedamos allí no tendría ningún sentido hacerlo por esta vía, porque habría que entonces hacer otra cosa, buscar cuántos hay de masculino, cuántos son del municipio tal. Esa no es la idea. La idea es que ahora viene a hacer las preguntas abiertas. Y para ello, entonces, lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a suponer que la pregunta que voy a hacer aquí sería el caso de Venezuela con la reciente decreto que sacó el Consejo Nacional Electoral. Y allí pues yo voy a colocar entonces las siglas nada más, ¿no? Y le voy a colocar entonces, como para que lo identifique, voy a colocar Consejo Nacional Electoral, lo voy a dar con las siglas. Y lo sigo de dos puntos, es decir, igual que el anterior. Y la pregunta, porque allí cuando estoy haciendo esto, lo que voy a generar con esto es un código. Cuando yo doy esta simbología, no le estoy dando detrás, al principio de la palabra, no le estoy dando ninguna dos puntos ni ningún símbolo. Cuando yo lo coloco de esa manera, lo que me va a generar es un código. Y entonces pudiera hacer la pregunta, ¿no? Pudiera hacer la pregunta, es decir, ¿qué opina usted? ¿Qué opina usted del decreto del CNE? Y le doy acá. Podemos hacer otra pregunta, que sería con relación a las máquinas, es decir, que ellos también allí legislaron para colocar un determinado número de máquinas que se considera que es insuficiente. Entonces aquí vamos a colocar lo mismo, máquinas, dos puntos, y hacemos la pregunta. ¿Qué opina usted en cuanto a la cantidad de máquinas que asignó el CNE?